Buenos días, chicos, ¿cómo están? Por favor, vayan prendiendo sus cámaras. Mientras se van conectando el resto de compañeros en estos minutitos que faltan, pues vamos a ver hoy el tema de lo que es el humanismo y usted, en base a la información del humanismo y el renacimiento que ya vimos en la semana anterior, pues usted va a rendir una prueba mañana durante la clase asincrónica. Es decir, debe ingresar a la plataforma y ahí ya está cargada la actividad que usted debe realizar en base al tema del renacimiento que vimos. Más sin embargo, en la plataforma está subida las diapositivas, tanto del humanismo como del renacimiento. En la prueba está información tanto de la guía, ¿sí? Como información de las diapositivas. Para beneficio suyo, son 10 preguntas de un punto cada una, porque si le hago 5 y usted ya no responde una o dos, obviamente le perjudica su puntaje. Por lo tanto, la prueba son 10 preguntas de falso, verdadero, de selección múltiple y también de opinión personal. Por lo tanto, es importante que revise las diapositivas que están ya en la plataforma y también la información que usted tenga en la guía, ¿sí? Además, en la plataforma ya se les reflejará, usted debe realizar más adelante una exposición de los temas que está asignado a cada uno de ustedes. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el humanismo. Preguntas, chicos, mientras voy a compartir la información. ¿Está todo claro? Elías, John Ángel. No hay preguntas al respecto entonces. Ok. Bien. Jessica, me alegro mucho de que se haya conectado. Espero que ya todo esté mucho mejor, ¿sí? Y todo va a estar bien, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué de las cosas, ¿sí? Me alegro mucho de que se haya conectado. Bien. Elías, leamos por favor lo que está en la diapositiva. Y es el Señor forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Ok, gracias. ¿Por qué esta diapositiva tiene relación con el humanismo? Porque de no haber sido que el Señor creara al hombre, pues simple y llanamente no tendríamos de qué estudiar ni a quién referirnos como el ser humano, y mucho menos pues a ver el hombre a través de los años, a través de su existencia y el paso por la historia, haya dejado cosas o aspectos importantes. Entonces, el humanismo viene a ser resultado de la primerito de la creación de Dios en el contexto que creó al hombre, porque el humanismo se enfoca en una nueva época, en una nueva era, por así decirlo, dentro de un aspecto socioeconómico y político. Pero el humanismo, si no hubiera sido porque Dios creó al hombre, simple y llanamente no hubiera existido. ¿Ya? Partiendo de ahí, entonces podemos decir que en el humanismo tuvo ciertas características y dos de ellas fueron las principales. ¿Cuáles fueron la principal? Fue que ellos exigían o tenían la visión de una nueva religiosidad, es decir, que se vea de un nuevo enfoque, de un nuevo punto de vista a la religión, es decir, que se le vea de una manera más sencilla, pero profunda.
¿Qué quiere decir esto? Acuérdense ustedes que en la época medieval y feudal, la religión pues se encargaba de presionar al pueblo para obtener dinero, para obtener ingresos económicos, para ponerles impuestos y sancionar al pueblo por ciertas cosas que no cumplían con la iglesia para ponerles multas, ¿sí? Y ese dinero también era canalizado hacia la corona. Cuando viene la época del humanismo, es todo eso lo que se quiere abolir, porque lo que se daba antes interés era a la religión, pero con un fin lucrativo y muy poco con el énfasis, con el verdadero sentir de enseñar el verdadero amor de lo que es el amor y el temor de Dios, ¿sí? Entonces, el pueblo en el humanismo estaba cansado de que sea utilizado el término de Dios o la religión para crear y generar miedo y para obviamente obtener un lucro económico. Y también acuérdense ustedes que dentro de la pirámide social que existía en el medieval y en el feudalismo, después de los reyes de la corona, los que ocupaban un segundo lugar dentro de esta categoría estaban siempre los religiosos, porque los reyes dependían de los religiosos y viceversa. Entonces, cuando viene la nueva época del humanismo, son dos características fundamentales las que ellos quieren cambiar, las que ellos ya no están de acuerdo. Y la primera es que se le vea desde otro enfoque a la religión y que la iglesia no tenga ese poder político que tenía. Esas son las características fundamentales del humanismo. Ya, a continuación del humanismo viene la Edad Moderna. Y la Edad Moderna comienza desde un hecho histórico muy importante, como es la toma de Constantinopla. Obviamente había muchas guerras, muchas pugnas en ese tiempo, pero Constantinopla se mantenía invicto y no podía ser derrotado, obviamente. Pero cuando se da la toma de Constantinopla, se da un auge, se da una nueva visión y es en donde se considera que empieza la Edad Moderna. Bien, ahora, ¿sí? Con la toma de Constantinopla, obviamente, se cae todo el poder que tenía la corona. Es decir, ya vienen ellos a ser sujetados, a tener un poco ya de condicionamiento por parte del pueblo, porque mientras no se daba estas conquistas, los reyes se creían, pues, por así decirlo, invencibles y siempre apoyados, siempre colaborado por la iglesia. Pero cuando se da la caída de Constantinopla, pues realmente se viene a decaer todo el poder, toda la hegemonía, todo lo que estaba, los poderes centralizados en la corona. Por eso es una etapa muy importante, porque a partir de ahí, pues ya incluso la pirámide social cambia, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta edad moderna en Europa, mientras en Europa la edad moderna empezaba con la toma de Constantinopla, en cambio la edad moderna para lo que es en América empieza con el descubrimiento de América. Y obviamente sabemos el descubrimiento de América fue encabezado por Cristóbal Colón, pero hubieron hechos más importantes más allá de la llegada de los españoles. ¿Qué podemos recordar, Joyce, del descubrimiento de América? ¿O qué nos impacta de las imágenes que estamos viendo, que nos recuerde qué es lo que sucedió en el descubrimiento de América? La agresión contra los indígenas. Ya, muchas gracias. ¿Qué puede ver Jessica? ¿Qué pasó Teacher, con nuestra gente? a nuestra gente pues la demigraron, la hicieron de menos. Y como dijo mi compañera, hubo mucha agresión, mucho maltrato hacia los indígenas y la toma de las mujeres. Ok, gracias Jessica. Daniel.
Diferencia, ¿no es cierto, profe? Un- ¿Qué es lo que trajo en sí el descubrimiento de América? Al continente americano, a su pueblo, a sus indígenas. la vestimenta, la religión, las plagas de la rata y eso. Ya. Elías, gracias, Daniel. No sé, lo que trajo, yo creo que es el idioma, la religión. Ya. Gracias. John Ángel. Cosas negativas que pasaron con la llegada de los españoles. ¿Cuáles podrían ser, John Ángel? La desaparición de las organizaciones indígenas. Ya, muy bien. Juliana. En parte oponen una nueva religión. ¿Qué más trajo? Animales, trajo muchas cosas. Agresión, peleas, guerras. Ok. Gracias. Bueno, el descubrimiento de América obviamente trajo primero, trajo dentro hablemos, en contexto de la agricultura, trajo ciertos productos que no habían en nuestro continente. Dentro de la ganadería y agricultura, de la ganadería, trajo animales como el caballo que tampoco existían en nuestro continente. Trajo la imposición de la religión, porque acuérdense que cuando los españoles llegaron a nuestro continente, no es que en nuestro pueblo no tenía una organización política, no es que los indígenas no tenían un orden social. Sí había una estructura, había una religiosidad también. Si bien es cierto, no era la misma, pero tenían un orden. Y lo negativo que trajo la llegada de los españoles al continente americano fueron pestes, enfermedades que en el continente no existían antes. Otro aspecto negativo es que ellos vinieron prácticamente a hacer un saqueo de todo el continente americano cuando encontraron el oro, cuando encontraron minerales, cuando encontraron, por ejemplo, especias como la canela, ¿sí? Clavo de olor que no había allá en Europa. Entonces, no todo fue positivo, más bien fue negativo el sometimiento de nuestra gente, fue el robo de las mujeres, como bien decía Jessica, se dio el esclavismo también. Por lo tanto, mientras en Europa caía Constantinopla, en el continente americano se vivía todas estas atrocidades con el llamado descubrimiento de América y la llegada de los españoles por un error de cálculo, llegaron a costas del continente americano. ¿Ya? Después de haber dado todos estos hechos, ¿sí? Se inicia la época o la edad de la reforma. En la edad de la reforma, en la época de la reforma, ¿sí? Existen hechos importantes como la aparición de nuevos pensadores, de nuevos literatos, de nuevos criterios, de nuevos puntos de vista que obviamente no estaban de acuerdo con la forma que se estaban manejando los gobiernos anteriores. Y es así que ellos comienzan, como en todo proceso de cambio, en todo proceso de transición, comienzan a mantener sus reuniones clandestinas, como podemos ver en la diapositiva. Reuniones clandestinas en donde ellos comienzan a unificar criterios, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que tiene que abolir, qué es los cambios que ellos quieren generar en esta época llamada de la reforma. En ese contexto es que aparece Martín Lutero como el principal representante de la reforma. Hubieron otros también, pero uno de los principales fue Martín Lutero. Y él estaba, él era de los, como digamos, los que encabezaban este tipo de cambios que querían en la religión, este tipo de cambios que querían en la política y en el aspecto económico. Y a causa de eso, pues el Lutero fue llevado a un proceso judicial, digamos así, como ahora decimos, a un juicio, ¿sí? En donde estuvo él cuestionado y decidiendo si era expulsado, extraditado, si era o era a la horca. Acuérdense ustedes que en ese tiempo todo era motivo para causa de destierro o
incluso para llegar a la muerte. Y es así que Lutero llega cuestionado frente a la congregación más religiosa. Como ustedes ven en la diapositiva, Lutero, más que dar cuentas al pueblo, más que dar cuentas a la corona, por así decirlo, a donde más se enfocaba era al reclamo y a dar explicaciones ante un aspecto religioso, ¿sí? Y entonces es en donde Lutero expresa el malestar del pueblo frente a la forma en la que está gobernado, frente a la forma en la que maneja la religión o los religiosos, el gobierno. Y entonces ellos se dan cuenta de que Martín Lutero comienza a tener seguimiento y aprobación del pueblo. Por lo tanto, fue necesario llegar a un concilio, a una negociación, a un acuerdo. Y este acuerdo entre el pensamiento de la reforma más los religiosos, esto es lo que se conoce con el nombre de Concilio de Trento. ¿Sí? Es decir, no se llegó a una extradición, no se llegó a la horca, por así decirlo, de Martín Lutero, pero sí se llegó a un concilio, como dijéramos, bueno, haz tu proceso, pero no nos afectes en el campo religioso ni de la corona, ¿de acuerdo? Y a ese tratado se le conoce como el Concilio de Trento. Porque obviamente en la reforma ya el pueblo estaba cansado, el pueblo estaba ya muy molesto de tanta opresión, de tantos impuestos que les ponían, porque acuérdense que en ese tiempo todos los impuestos que el pueblo generaba, todos sus dineros eran llevados hacia América. ¿Por qué? Porque tenían que ver nuevamente personas, capitanes, embarcaciones, alimento que tenían que llevar estas embarcaciones para seguir en los viajes de conquista hacia el nuevo continente americano. Y nada de lo que producía el pueblo, nada de los impuestos que producía el pueblo se veía revertido en el pueblo, sea en beneficios. Entonces eso generó una problemática y comenzó el pueblo a levantarse contra la corona. Más sin embargo, hubieron otros hechos importantes también en la reforma, como la aparición de un nuevo grupo religioso, como son los que formaban la Compañía de Jesús. ¿Sí? Comienzan ya a llegar los jesuitas en la época de la reforma. Y es ahí cuando en esta época de la reforma se vive una división del cristianismo dentro de Europa. ¿Sí? Habían los cristianos, comienzan a darse esas guerras religiosas, no en el contexto de que creían o no creían, sino que los que estaban a favor de la religión en el contexto de seguir aportando ingresos económicos que llegaban a manos de la corona para la inversión en estos viajes hacia América. ¿Y quiénes eran los protestantes? Los protestantes eran igual cristianos, pero que no estaban de acuerdo en seguir pagando estos tributos o impuestos al rey. ¿Sí? Por lo tanto, Europa se divide. Al norte se quedan los católicos protestantes y al sur de Europa se quedan en cambio los católicos que continúan con la misma ideología de continuar dando sus tributos para la corona. Mientras todo esto sucede en el aspecto religioso y económico, también hay un hecho muy importante como es la primera revolución industrial. Ahora, antes de pasar a la revolución industrial, yo les pregunto a ustedes, si ustedes vivieran esta época, si usted fuera parte de esta época, de este tiempo, ¿en dónde se ubicaría, Jessica? ¿Al norte con los religiosos protestantes o al sur sí, siendo religioso pero sin protestas? ¿De cuál formaría parte? ¿Y por qué? Yo creo que del sur, sin protestas, creo, no sé. ¿Por qué? Porque, no sé, eso de la religión yo lo veo de una manera muy, muy rara, porque esta de que yo al sur porque no quiero protestar, eso
eso, como decía, de la religión es ya cuestión mía de que en qué creo y en qué no creo y a quién sigo y a quién no sigo. No es necesario de estar protestando para que todos sigamos a un lado o que cambie algo, no sé. Ya, tomemos en cuenta que el enfoque que se está dando en este momento en el tema que estamos viendo es que se dividieron dos grupos básicamente. Los cristianos o católicos que no estaban de acuerdo en seguir dando tributos a la corona y los católicos que estaban de acuerdo en seguir tributando. En ese enfoque, ¿de qué grupo sería Jessica? A eso me refería. Ah, lo siento. Eh, eh, a los, no, pues a los cristianos, a los que no dan tributo a la corona. ¿Ya? ¿Por qué? No sé, porque al momento de darle tributos a la corona le estamos dando más poder a, a la corona. Ok. ¿Qué puede decirnos, John Ángel? Yo me iría con los cristianos, ¿Ya? ¿Protestante o no protestante? protestantes, ¿Por qué? porque para no darle más poder a la corona, está ahí pagando impuestos a la iglesia. ¿Ya? Elías, ¿cuál sería su posición? Gracias, John Ángel. ¿Cuáles eran como las opciones ayer? Es que no le vi bien. Los católicos protestantes y los católicos no protestantes. Los unos estaban al norte y los otros al sur de Europa. No sé, yo creo que con los protestantes para no darle igual como más beneficio a la corona que todo como que gira alrededor de eso. Ok, gracias, Elías. Juliana. Yo creo que igual protestante, porque si seguimos dando el poder a la corona, va a estar los impuestos, la injusticia de la iglesia y todo lo demás. Ok, sí, bueno, básicamente en los católicos cristianos protestantes era porque también acuérdense que como siempre trabajaba en conjunto, digamos, la corona con lo religioso, acuérdense que eso dio lugar para que se diera la Inquisición. Y la Inquisición simplemente fue un proceso de represión contra el pueblo cuando no quería dar impuestos y buscaban hacerles responsables de actos de hechicería, de brujería o que simplemente no estaban de acuerdo no estaban de acuerdo con la corona y pues todas esas cosas es lo que generó que los católicos se conviertan en protestantes, en que ya estaban cansados de los abusos tanto de la corona como de los religiosos. Bien, dentro de lo económico sucedió algo muy importante que es la revolución industrial. Y la revolución industrial, como en todo proceso, en toda época, genera beneficios, pero no todo es positivo, porque al crear beneficios con la creación de nuevos inventos de la época, como por ejemplo inventos de la rueda, como el invento de la electricidad, el invento o el nuevo uso de ese mineral tan preciado como es el carbón, ¿sí? También generó cosas negativas. Ejemplo, cuando el hombre labraba la tierra, digamos que en el proceso de preparar la tierra, poner la semilla y comenzar a cuidarla para poder tener su cosecha, digamos que este proceso se demoraba un mes y necesitaba bastante mano de obra. En cambio, en la revolución industrial se creó la primera máquina que ayudaba en la agricultura, lo cual favorecía mucho porque se ahorraba tiempo. Lo que se hacía, por así decirlo, en un mes, pues esto podía hacerse este mismo proceso en unos 15 días. Pero también trajo consecuencias negativas, como es el que ya no se necesite tanto la mano de obra. Y obviamente el no necesitar mano de obra implica pues que haya desempleo.
Otro aspecto que favorece la revolución industrial es que permite crear cosas con mayor, como en serie, ¿sí? Es decir, para elaborar un vehículo o para armar un vehículo se demoraban, hablemos de 3 meses y otros 3 meses para recién sacar otro vehículo. Sí, con la revolución industrial, con el uso de la energía eléctrica, con los ya todo lo, aprovechando que hay la luz eléctrica, pues ya se generaron muchas maquinarias. Entonces, lo que antes se demoraban 6 meses para sacar 2 carros, por así decirlo, con esta nueva revolución y los nuevos inventos, pues ahora podían sacar, en 6 meses sacaban ya 4 vehículos, pero eso implicaba que la economía suba porque ya va suba porque ya la mano de obra tenía menos precios, se encarecía el estilo de vida, aunque el costo de los vehículos, en este caso del ejemplo, venían a ser más económicos, ¿sí? Pero otro invento u otro aporte de la revolución industrial fue el uso del carbón para el primer barco, barco de vela y también el ferrocarril. Fueron los primeros inventos de la revolución industrial y eso generó pues grandes ingresos y un cambio dentro de la economía. Y más adelante pues con la aparición ya con el invento de la electricidad pues se dio un empuje mucho más fuerte dentro del aspecto económico. Pero el principal fue la creación de esta maquinaria para la agricultura, seguido por el barco a vapor y el ferrocarril, que ambos utilizaban como recurso el carbón. Bien, mientras esto sucedía en Europa, en el avance industrial, mientras se veía la caída de Constantinopla, acuérdense ustedes que con la llegada de los españoles en diferentes épocas al continente americano, pues obviamente en los Estados Unidos hubieron 13 colonias que fueron propiedad de los europeos. Y mientras en Europa se estaba dando un giro en el contexto de la religión, de que no se pagaban impuestos mientras aparecían nuevos inventos, habían otros hechos importantes que estaban sucediendo también en América. Mientras habían cosas que sucedían, hechos históricos que sucedían en Europa, América no es que estaba tranquila, no es que América estaba paralizada. En América también existían hechos sobresalientes y uno de esos es la independencia de las 13 colonias. Y estas 13 colonias son lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Mientras en Europa se vivía todo un levantamiento por parte del pueblo en contra de la forma de gobierno, de impuestos y la revolución industrial, nuevos criterios, nuevas ideas, nuevos pensamientos con lo que apareció Martín Lutero. En cambio, en los Estados Unidos, en lo que hoy se conoce con los Estados Unidos, estaban sucediendo hechos de independencia. Y la independencia de estas colonias tuvo como uno de sus precursores a George Washington, quien más adelante fue elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que llevó a que estas colonias se independizaran? Y que más tarde estos fueran el ejemplo para el resto de independencias que se vivieron en América del Sur. Bien, estas colonias obviamente tenían que mandar impuestos hacia la corona. Acuérdense ustedes que como el rey no podía venir a gobernar estos territorios conquistados, ellos nombraban a ciertas personas como virreyes. Estos virreyes vivían en estas colonias, en estos territorios, con el mismo poder que tenía el rey en Europa. Por lo tanto, los virreyes tenían la autoridad para someter al pueblo, para imponer impuestos, para hacer conforme a ellos les placía dentro de estos territorios. Pero obviamente estos tipos de abusos ya estaban generando malestar en el pueblo conquistado. Y es así que
comienzan a organizarse, comienzan a tener reuniones para levantarse contra estos virreyes por los abusos que ocasionaban. Pero como diríamos, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Que ellos se dieron cuenta que no había quien les defienda a estas colonias cuando hacían las reuniones en Europa. ¿Sí? Es decir, yo voy a una reunión con el señor rector y les dejo en la vía pública todito segundo de bachillerato. Es que Jessica no se conecta, es que John Ángel pasa distraído, Elías no sabe de qué estoy hablando, Juliana no me contesta, Tiff, y así. Me comienzo yo a quejar de toditos ustedes como papel de virrey. Me voy al rector que es el rey y me quejo de toditos ustedes. Entonces el señor rector dice, bueno, con la autoridad que usted tiene, les va a poner estas sanciones a cada uno de ellos porque están como rebeldes. ¿Sí? Entonces, como a mí me da la autoridad el rector, yo vengo y le digo, bueno, Elías, usted por no haberse conectado tiene 0, usted no, Jessica, no me parece sus respuestas, tiene 0, comienzo a presionarles a ustedes. Y ustedes dicen, bueno, y ahora, ¿quién habla por nosotros ante el rector? ¿Quién le explica al rector lo que la profesora nos hace? Eso es lo que pasó en estas colonias. Ellos decían, los virreyes nos traen impuestos, los virreyes saquean nuestro país, los virreyes nos someten a horas fuertes de trabajo, a horarios desmedidos, hacen lo que les place con nuestras mujeres, se llevan nuestros productos. Pero ¿quién nos defiende a nosotros cuando está con el rey? ¿Quién le explica todo lo que estamos viviendo al rey en Europa? No tenemos un representante, no tenemos quien nos defienda allá en Europa. ¿Sí? Entonces, es ahí en donde ellos se acercan al virrey y le decimos, nosotros pedimos que haya un representante de nosotros en Europa. Es como que ustedes vengan y me digan, profe, nosotros necesitamos que uno de nosotros hable también con el señor rector y le cuente lo que estamos pasando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo el virrey? El virrey le dijo no. Y la única manera que ellos tenían de comunicarse con el rey era a través de cartas. Escribir las cartas y les ponían un sello de cera y eso tenía que ser llevado hacia el rey. Entonces, este virrey, para que eso no suceda, lo que hizo es subir el impuesto a las cartas. Entonces, si el pueblo no tenía dinero, ¿cómo iba a pagar un sobreprecio para que una carta llegue hacia el rey en Europa? Es decir, el virrey cuarteaba toda posibilidad de comunicación de los colonos con Europa, con el fin de que los reyes desconozcan lo que ellos estaban haciendo realmente acá. Y en Boston se da la primera guerra, la que se conoce como la Guerra del Té. Boston era un lugar de mayor producción de té que era llevado hacia Europa y era la fuente de mayor ingreso para los reyes en Europa. Entonces, cuando ellos les dicen al virrey que ellos quieren tener parte de beneficio de la venta de este té, obviamente el virrey les dice que no, que eso es todo para la corona, que el rey no ha autorizado que ellos puedan tener un beneficio. Y es entonces cuando ellos arman una emboscada, llegan las embarcaciones a llevarse el té de Boston para nuevamente regresarlo a Europa, ¿sí? Y es en ese momento en donde ellos aprovechan y se hace la emboscada y vienen el inicio de las guerras de independencia de estas 13 colonias. ¿A causa de qué se dieron estas independencias? A los abusos, a los excesivos impuestos, a la falta de un representante en Europa. Y el levantamiento de estas colonias pues llevó a que se dé la independencia de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Y esta independencia de los Estados Unidos más adelante sirvió de ejemplo para los países colonos de América del Sur, tomando como ejemplo la independencia. Por eso es que Simón Bolívar, tomando el ejemplo de Estados Unidos, que unió las 13 colonias, que hoy es un país de primer orden,
Simón Bolívar quiso imitar lo mismo cuando formó la Gran Colombia, pero con la desventaja que la Gran Colombia no dio resultado y al final se separó. ¿Sí? Todos estos hechos son los que sucedieron, los que acontecieron durante la época del humanismo. Es decir, hubieron hechos que sucedieron tanto en Europa como en América. Acordémonos que América no es que estaba despoblado, vacío, no había nadie o ellos vinieron a inventarse. No, ya nosotros, hablemos de los incas, los mayas y los aztecas, ya teníamos una estructura, un sistema de vida. Que todo eso fue abolido, que todo eso fue abusado y desterrado por la llegada más bien de los españoles. ¿Sí? Entonces, eso es todos los cambios, los procesos que se vivieron durante el humanismo. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto, chicos? Joyce. ¿Qué grupo religioso ingresó en la época de la Reforma? En la época de lo que se estuvo hablando de la Reforma con Martín Lutero. ¿Qué otro grupo de religiosos ingresaron a Europa? Como los protestantes. No, el nuevo grupo religioso que llegó fueron los jesuitas y ellos formaban parte de la Compañía de Jesús. Es decir, comienzan a aparecer otros grupos religiosos. Asoman los jesuitas, asoman los dominicos, pero con mayor énfasis los jesuitas. Incluso los jesuitas llegaron a territorio americano, pero después fueron expulsados. ¿Por qué? Porque la corona les utilizó a la Compañía de Jesús, es decir, a todos los jesuitas, les mandó a América para que tratara de evangelizar. Casi se me apaga la compu, perdón chicos. Para evangelizar a los indígenas, ¿sí? Les mandaron como un apoyo acá a América. Pero cuando ellos comenzaron el proceso de evangelización, no lo hicieron de una forma brutal, grotesca, con tal sometimiento, con tal saña como lo hicieron los primeros españoles. Y es así que ellos poco a poco comienzan a ver las estrategias, las maneras de cambiar la ideología de los indígenas para favor de la cultura de la nueva religión católica. Y es así que poco a poco ellos comienzan a tener aceptación y comienzan a crecer dentro del territorio americano, ¿ya? Y ellos comienzan a adueñarse de territorios. ¿Con qué mentiras? Le decían, por ejemplo, al indígena, digamos que yo le maté a otro indígena por problemas de territorios. Y entonces vienen los jesuitas y me dicen que para que Dios me perdone, yo tengo que darle no sé cuántas hectáreas de terreno, porque era un pecado lo que yo hice. Y con la fe negociaban. Y así ellos poco a poco comenzaron a tener poder económico y poder en tierras. Y eso no le gustó a la corona. Y por eso les expulsaron después a los jesuitas del territorio americano. ¿Sí? Como les decía, chicos, mañana tienen en la clase asincrónica que ingresar a la plataforma. Las diapositivas del humanismo y el renacimiento están subidas para que usted pueda revisar y en base a eso pueda rendir su prueba. La prueba tiene la duración de los mismos